Buenas tardes a todos. Disculpen, hoy de la emoción me metí en otro lugar que no era. Pero ya estamos. Vamos a comenzar entonces. Vamos a tener que hacerte aquí para que te escuchen su voz. Aha, Prashna Paramita Hridaya Sutra. Those transcending misfortune and suffer. Oh Shariputra, form is no other than Sunyata. Sunyata is no other than form. Form is exactly Shunyata. Shunyata exactly form. Feeling, thought, volition, and consciousness are likewise like this. Oh Shariputra, remember Dharma is fundamentally Shunyata. No birth, no death, nothing is divine, nothing is pure, nothing can increase, nothing can decrease. Sensing Shunyata, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind, no seeing, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, no thinking, no world of sight, no world of conscious. No ignorance and no end to ignorance, no all age and death, no end to all age and death, no suffering, no craving, no extinction, no path, no wisdom, no understanding. There is nothing to relies on Prashna Paramita with no hindrance and then no hindrance, therefore no fear, far beyond outside and views at last nirvana, past present, future, all Buddhas, Bodhisattvas rely on Prashna Paramita and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore no Prashna Paramita is the greatest Dharana. Set for this Dharani and say Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Sutra. El ave. En el mundo de hoy, todos los seres quieren vivir en la sanidad. La locura es un temor inmenso para todo ser humano. Pero la realidad es que el hombre de hoy vive más en la locura que en la sanidad. Esta es una locura tremendamente dolorosa y tremendamente triste. Y a la misma vez, en este mundo existe otro tipo de hombre y otro tipo de mujer, aquellos los sabios. El loco y el sabio viven en el mismo mundo. La única diferencia es la visión de sus vidas. El loco se enamora sin conocer el amor. No sabe que el amor es una hermosa ave, libre y llena de colorido. De allí la locura misma. ¿Cómo contener tanta belleza para uno solo? Solo en el mundo de la locura se cree poseer el amor. El sabio sabe la naturaleza del amor. Reconoce su libertad, reconoce sus colores, reconoce su dolor, reconoce sus alas, reconoce su cielo abierto. Y a diferencia del loco que cae presa del amor sin conocerlo, el sabio pide enamorarse en cada instante sin pensarlo dos veces. Y lo hace así porque sabe que es la única forma de crecer, de ver el espacio infinito y también de ver el mismo infierno. El sabio reconoce que el amor no se conoce en una relación con alguien. Reconoce que el amor se vive
en una relación de amor con la vida misma y con todos los seres. Reconoce que no puede hacer suyo el amor, que el amor es un ave que por su naturaleza vuela en plena libertad. Sabios son aquellos que verdaderamente se enamoran de la libertad. Vivir en lo personal es el comienzo de la locura, de la esquizofrenia, de la depresión. Y no solamente de esto, pero también es el comienzo de la destrucción. Loco o sabio, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu llamado? ¿Quieres la felicidad solo para ti o quieres la felicidad para todos? ¿Atas a esa hermosa ave para tu felicidad o le permites volar para que lleve su aroma y sus colores a donde quiera que vaya? Palabras difíciles de entender a menos de que en tu corazón valores la libertad del amor mismo. El amor es una hermosa ave que vuela libre, sin obligaciones, sin ataduras. Esa ave que ha sido encadenada por el hombre por miedo a ser libre. Un poco de historia y de anécdota. Creo que todos, de una u otra manera, o sea, nacemos y desde muy niños, obviamente que algo en nosotros siente, busca la felicidad, ¿no? O sea, todos creemos, ¿no?, que nacemos para ser felices. Desafortunadamente, esa no es la realidad. Todos no nacemos para ser felices. Pero en fin, es como el sentir común, ¿no? O sea, de todos nosotros los que nacemos en este planeta. Claro, con ese sentir, entonces comenzamos a crear una vida, o sea, de muchas maneras. Siempre hablamos del condicionamiento que vamos a sufrir, o sea, de la niñez, etcétera, del crecimiento. Pero desafortunadamente, muy pocas personas, muy pocos hombres, muy pocas mujeres confían en su propia inteligencia, confían en su propio talento. Todos a muy temprana edad sacrificamos por obtener, por hacer realidad ciertas cosas, sacrificamos lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor de nosotros? Nuestros valores, nuestros mejores talentos, nuestra libertad, etc. O sea, creemos, ¿no? O sea, de que la razón de estar aquí es ser felices, pero no ser felices a través de descubrir cómo es la felicidad, sino de obtener la felicidad a través de las cosas que vamos a ir descubriendo en la vida, las cosas externas, las situaciones externas, etc. En fin, en un momento determinado, no sea, con el mismo sueño de felicidad y de esperanza, de futuro, ¿verdad? En un momento determinado, a través de muchas experiencias dolorosas, comencé a comprender que es imposible alcanzar la felicidad si seguimos el mismo camino que los demás siguen. Si continuamos viviendo la vida de la misma manera que los demás la han vivido. Esa experiencia fue muy temprano en mi vida. No, muy claramente podía percibir, ¿no? O sea, cómo nos doblegábamos, los seres humanos, para alcanzar ciertos beneficios. Nos negábamos nosotros o sea, ciertos valores, sacrificamos la verdad, etcétera, en el comienzo de nuestra vida. Y tomé una decisión muy radical en mi adolescencia. Dije, no quiero ser como ninguna de estas personas que me rodean. Eso incluía a mi familia, eso incluía a mis amistades. No quiero ser como nadie que me rodea. Y ahí partió una
gran rebeldía, de no aceptar simplemente por, digamos, por dado cualquier cosa que viniera del exterior. No lo veo como algo trascendental o no lo veo como algo especial, simplemente lo veo como algo necesario. Cuando nosotros no cuestionamos, no preguntamos, o sea, en qué dirección nos vamos a mover tarde o temprano, entonces terminaremos en la misma condición que los demás y solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que hemos creado de nuestra vida? Etcétera. En fin. Después, o sea, apareció, o sea, tuve la gran fortuna en esa búsqueda de querer verdaderamente experimentar lo que era la libertad de ser. Ser, verdaderamente tener una expresión de mí mismo verdadera, que no viniera del dolor de la niñez o del sufrimiento de la adolescencia o de la educación de mis padres, etcétera. Dije, no, necesito algo diferente. Mi corazón me exigía, o sea, que tenía que buscar algo diferente. Y tuve la fortuna. Encontré entonces, comencé la búsqueda, ¿no? O sea, pero no fue una búsqueda intelectual, ha sido una búsqueda existencial, donde entonces he decidido vivir la vida tal como la pregono, se pudiera decir, ¿no? O sea, la vivo tal como la hablo. En fin, o sea, porque si uno no vive su vida tal y como la habla, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito? Pero es muy fácil hablar de lo que no vivimos, ¿no? O sea, es muy fácil aconsejar lo que no hacemos, etc. Pero nunca ha sido el interés, ¿no? Y con esa experiencia, ¿no? O sea, entonces vino la realización de que el amor no es todo, de que el amor verdaderamente es la solución a todos los problemas, a todas las necesidades, etc. Y comienza entonces una increíble y maravilloso viaje que creo, o sea, hasta este instante, después de muchos años, continúa, no termina en comprobar y verificar y experimentar eso que es amor. O sea, obviamente que pudiéramos nosotros hablar de muchos elementos, de muchas cosas que se hacen en la vida creyendo de que son amor, ¿no? Y de los muchos errores que cometemos todos en la búsqueda del amor. Pero de eso nació entonces la necesidad de meditar. Algo muy profundamente entonces nos dice a todos, ¿no? O sea que en la meditación podremos nosotros conocer la esencia de todas las cosas y podremos entonces comprender y hacer lo que necesitamos hacer cada uno en nuestra propia vida. Quizás como no resuenan algunos corazones, quizás no resuenan algunas mentes, pero la realidad es que la meditación es algo esencial, ¿no? Si queremos nosotros conocer lo que es el amor. Y a través de esa meditación, entonces, obviamente que vienen muchas experiencias, ¿no? O sea, de madurez. Comienza el viaje de la meditación, ¿no? Y cuando somos jóvenes, entonces, ¿no? O sea, todos tenemos ese sentir que tenemos el mundo a nuestra disposición, que tenemos todo a nuestro alcance, etcétera. Y es así. Todo lo tenemos a nuestro alcance. Y puedo decir con certeza que acepté que tenía el mundo a mi alcance, que tenía el mundo a mi disposición, pero no el mundo de obtener. Hubiera podido tener propiedades, hubiera podido tener grandes trabajos, hubiera podido tener muchas cosas. Eso está a nuestra disposición y muchas personas deciden y se venden, se prostituyen por alcanzar todas esas cosas. ¿Qué es lo que sucede con la humanidad en general? Todos nos prostituimos por alcanzar las pequeñas cositas que nos van a hacer felices, ¿no? O sea, que al final comprueban simplemente ser una ilusión, comprueban simplemente ser nuestra propia condena.
sí sentía que el mundo estaba a mi disposición. Pero ¿qué era lo que estaba a mi disposición? El aprendizaje, aprender. Algo que no muchas personas escogen, ¿no? O sea, aprender. Aprender a través de la experiencia directa, a través o sea, de sentirlo en mi propio cuerpo, en mi propia piel, en mi propia alma, en mi propia mente, en mis propias emociones. Y comenzó ese viaje de la meditación que nunca verdaderamente ha dejado de ser continuo. He tenido la fortuna de poder meditar prácticamente todos los días de mi vida, desde el momento en que tomé la decisión de meditar, en medio de todas las situaciones, todas las cosas que aparentemente estaban sucediendo. Ese anhelo de la meditación apareció a los 15 años. Desde entonces, mi vida verdaderamente ha tenido ese propósito, simplemente meditar y aprender. Obviamente que en ese aprendizaje, como hemos recalcado en las últimas charlas, me di cuenta que no tenía las condiciones para crecer y verdaderamente alimentar, o sea, lo que necesitaba alimentar en mí. Porque si quisiera alimentar, por ejemplo, ¿no? O sea, la dedicación, entonces tendría que quizás pasar un tiempo en un lugar específico haciendo un entrenamiento de cierta manera. Si quisiera hacer la yoga, tendría que ir a un lugar específico para verdaderamente practicar una yoga, etcétera. Si quisiera meditar, tendría que ir a un monasterio, damaserio, etcétera, a meditar. Entonces, no tenía esa disponibilidad, ¿no? O sea, simplemente no tenía la capacidad económica para irme a todos esos lugares, ¿no? O sea, como algunas personas quizás lo tienen. Pero en medio de todo esto y con esa gran necesidad y con esa sed, entonces, en un momento determinado puedo decir que todos somos maestros de todos, ¿no? O sea, todos somos maestros de muchas maneras. Todos nos enseñamos increíbles lecciones. Pero conocí individuos en mi vida que sabían lo que estaban haciendo. Simplemente como por darle un poquitico de sabor a esta charla. A los 15 años tuve mi primera novia. Obviamente que fue un evento muy maravilloso, conociendo el amor. En esa época pues obviamente, estaba en la adolescencia, algo muy, etcétera. Y de pronto, una noche, o sea, estando yo en mi habitación, de pronto veo que ella llega. Ella llega y se sienta en mi cama, pero no llega físicamente, ¿no? O sea, llega y se sienta en mi cama y me comienza a hablar. Y yo naturalmente le podía hablar. Y me empezó a hablar, pero ella no se daba cuenta que yo estaba consciente. O sea, entonces fue muy interesante porque ella estaba en el cuerpo astral, yo podía ver que ella estaba en el cuerpo astral y ella pensaba que yo no me daba cuenta, que yo me estaba dando cuenta. En fin, y sucedió algo extraordinario, ¿no? O sea, esta primera experiencia, después descubrí que ella era una bruja, pero una bruja que prende velas, o una bruja que hace rezos, o que hace amarres. No, ella sí tenía la capacidad de hacer todas esas cosas que nosotros ahora queremos aprender de una manera positiva. Obviamente que en ese momento pues me maravillé, es algo extraordinario, ¿no? Poder ver eso hecho realidad, ¿no? O sea, y después de muchas cosas también, muchas otras cosas hemos podido ver hecho realidad, no solamente personalmente, sino que muchas de las personas que han viajado, que han vivido con nosotros, han podido ver la realidad de estos asuntos. Y le doy, bueno, en fin, entonces, después hablando con ella, ella me decía, no, yo pertenecía a un grupo de magia negra, pero no magia negra como nosotros la imaginamos, ¿no? O sea, magia negra. O sea, y me empezó a hablar, era mi novia,
entonces pues teníamos confianza. En ese momento entonces me hablaba de Egipto, me hablaba de muchas cosas, pero en ese instante mi mente, mi corazón no tenía mucho interés en eso, ¿no? O sea, no sabía que yo podía hacer otras cosas, pero no estaba interesado en adentrarme todavía en lo místico, en lo esotérico. En fin, entonces aprendí mucho con ella. O sea, nunca me atreví a ir a donde ella donde hacían sus, etcétera. Muchas cosas extraordinarias, horripilantes, ¿no? O sea, en ese momento era más que todo fascinante escuchar todos esos rituales, o sea, etcétera, etcétera, pero que nunca me atreví, o sea, nunca me atreví verdaderamente a ser parte, ¿no? Interesante porque los hermanos de esta muchacha también practicaban, pero dentro de la misma familia habían magos blancos. Algo que no podía yo verdaderamente entender. O sea, yo pensaba que lo bueno era bueno y lo malo era malo, y que lo bueno y lo malo no se llevaban, que lo bueno y lo malo no podían convivir juntos. Esa es mi primera lección y lección que desde entonces he podido comprobar, hemos podido comprobar aquí a través del centro, es de que el bien y el mal van hombro con hombro siempre. Es una utopía pensar de que aquí somos buenos y en el otro lado del planeta son los malos. Eso es algo que no existe. El bien y el mal siempre se sientan juntos, cojín con cojín, ¿no? Silla con silla. Es la naturaleza de las cosas. Al principio, pues parecía algo, no sé, difícil de comprender, pero esa es la realidad. En fin, cuando uno ya comprende, entonces pues ya no se asusta, etcétera, pero mucho trabajo hay que hacer para comprender que esas cosas son reales. En fin, después tuve la oportunidad de pedir ayuda porque tuve una necesidad, tenía ya los 17 años, y fue donde uno de estos hermanos de mi exnovia en ese momento, ya era mi exnovia, no pudimos nosotros, no continuamos, ¿no? O sea, no hubo un interés, o sea, mi sentir era que se necesitaba más honestidad de parte en una relación, etcétera. Entonces, como buen adolescente, entonces simplemente seguí mi camino. Seguimos nuestro camino, pero con mucho agradecimiento por su aporte, ¿no? Por su sabiduría. Hasta el nombre de ella no lo pronuncio, porque solamente con el pronunciar su nombre, pues obviamente que se invocan las personas. Entonces, después de eso, se hizo un trabajo especial. O sea, estoy contando mi historia, una historia que generalmente casi no cuento, pero se hizo un trabajo especial donde entonces ellos se desdoblaron, o sea, ellos tenían su trabajo bien, podían hacer un trabajo en Colombia, en realidad es una fuente de sabiduría extraordinaria. Bueno, ya creo que en otros países también lo hay, pero Colombia siempre se ha destacado por un nivel de sabiduría en el aspecto esotérico, en fin. O sea, es una cosa extraordinaria. En ese momento yo no tenía ni sabía nada de esas cosas. En fin, cuando ellos vieron algo, ellos investigaron, fueron y preguntaron a ver si me podían ayudar, porque no me podían ayudar simplemente porque sí, sino que fueron y ellos me enseñaban ciertas cosas que después, a través de las enseñanzas del maestro Samael, pues obviamente que ya entendía y todo volvía a encajar una vez más. Después de eso, entonces pidieron ayuda y entonces dijeron, no, él tiene que viajar, él tiene que salir del país, etc. Entonces a los 17 años algo sucedió donde entonces me tuve que viajar a los Estados Unidos, o sea, pero no por decisión propia, sino porque así tenía que ser, ¿no? O sea, tuve que salir. Bien. En ese momento entonces ya al llegar yo a otro país, entonces ya me sentí solo, o sea, me sentí como que tenía que ya, esa vida que yo, el país donde había nacido, la cultura donde había nacido y todo lo que había aprendido en medio de todas esas cosas, ya no las tenía. Ya no tenía el apoyo, ya no tenía las personas del conocimiento, etcétera. Entonces dije, bueno, lo mejor para mí es entonces meditar, o sea, entonces comencé el mundo de la meditación hasta que comprendí, ¿no? O sea, que puse
muchos elementos a funcionar en mí, comencé a tener muchas experiencias, pero entonces necesitaba una guía. Entonces entré en el mundo del budismo, entré en el mundo de la meditación, pero de una manera, o sea, completa. El budismo en ese momento, a la misma vez que entré en el mundo del budismo por la práctica, ¿no? O sea, el budismo es pura práctica para mí. O sea, para nosotros en el centro de meditación, el budismo es nuestra práctica. Se sienta uno en el cojín, desarrolla la capacidad de sentarse y bueno, siéntese, siéntese. Y bueno, todo el trabajo se hace en ese mundo interior. A la misma vez, entonces, como algo mágico, ¿no? O sea, pues, simplemente, pues, creo que nos sucede a todos, ¿no? O sea, entonces llegó el momento en el 1983, de conocer la enseñanza del maestro Samael. En ese momento ya se completó, estaba yo muy joven, ¿no? O sea, se completó digamos, como el rompecabezas de muchas maneras, pero obviamente que una cosa es tener la enseñanza, otra cosa es verdaderamente llegar a tener la madurez para, para practicar correctamente la enseñanza y para entender la enseñanza. O sea, es algo muy difícil. Si nosotros no nos preocupamos por madurarnos nosotros mismos, nunca llegamos a madurar en la enseñanza. O sea, hoy podemos decir básicamente que, o sea, conozco muy pocas personas que se han mantenido en su práctica, que han podido verdaderamente, que no se han dejado, digamos, distraer por las diferentes cosas de la vida, porque suceden miles de cosas, ¿no? Así todo pareciera que es parte del crecimiento, todo pareciera que es parte de la vida del crecimiento interior, pero no lo es. Simplemente hay muchos elementos que llegan a ser parte de nuestra vida que son tan maravillosos en ese instante y por nuestra falta de atención, porque en realidad lo único que necesitamos es tener atención, entonces nos cogemos muchos caminos que nos alejan, ¿no? O sea, de esa madurez que estamos buscando, ¿no? O sea, que estamos tratando de alcanzar. Entonces, comenzó ese viaje, o sea, ese viaje. Obviamente que ya, afortunadamente, ¿no? O sea, con todas estas herramientas, entonces comenzó un proceso muy intenso, ¿no? O sea, ya de darme cuenta quién era primero. No era de comenzar a volar por los aires, ni de, no sé, de creer que ya había alcanzado algún tipo de nivel espiritual para nada. O sea, lo primero que tuve que aprender por los primeros 20 años es quién soy yo. ¿Quién es uno? Algo que no estamos dispuestos a hacer. Porque la mitad de la vida es comprender quiénes somos y la otra mitad quizás es transformar lo que hemos descubierto. O sea, no es una cuestión de que una vez que uno conoce la enseñanza o conoce la práctica, entonces ya está listo para esa transformación. Tenemos que conocer hasta el más profundo de nuestros detalles. Pero esos detalles no se van a manifestar si nosotros no creamos un espacio, no creamos una atmósfera donde esos detalles aparezcan. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, lo que es el poder si nunca estamos en una posición de poder? ¿Cómo sabemos qué es una posición qué es la lujuria si nunca estamos, lo que conocemos es simplemente la sexualidad normal que vivimos todos los seres humanos? Hay lujuria, pero no conocemos la verdadera lujuria, etc. Muchos elementos que no aparecen si nosotros no nos hacemos valientes de crear condiciones donde entonces nos podamos ver verdaderamente obligados a conocer nuestros grandes crímenes, nuestras grandes perversiones, etc. En fin, es algo muy terrible. O sea, a veces cuando nosotros, por ejemplo, desafortunadamente las religiones nos dan un falso sentir de bienestar, porque nos hacen sentir buenas personas, nos hacen sentir buenos, nos hacen sentir buenos individuos, pero la realidad es de que ninguno de nosotros todavía tiene esas cualidades. Aunque nos vemos muy bien en el espejo y nos vestimos muy bien y a veces hasta pareciera que estamos haciendo cosas muy sanas, pero la realidad es que interiormente, en nuestro
nuestro mundo, de la realidad interior, estamos muy lejos. O sea, estudiamos mucho lo que es la realidad dantesca, ¿no? Es terrible, terrible que no hay forma en nosotros. Nosotros no tenemos una forma interior. Hay una en esas películas de Disney, está esa historia de la Bella y la Bestia. Obviamente que cuando miramos la bestia, está bien vestida, es amable, es cordial, pero esa bestia somos nosotros. Pero no estamos ni bien vestidos, ni somos cordiales, ni somos amables, nosotros somos verdaderos espectros interiormente hablando. Obviamente, pero estamos hablando del aspecto profundo, místico, ¿no? O sea, que podemos nosotros trascender del cual ese estado que nosotros tenemos que ¿no? ir más allá, ¿no? Entonces comenzó esa búsqueda, ¿no? O sea, y entonces solo, obviamente que podía visitar muchos lugares, tenía experiencias, conocí el Zen, la enseñanza del Zen, conocí, que todo lo he podido llegar a compartir, lo hemos podido llegar a compartir en el centro de meditación, verdadero Zen. No es sentarse en un cojín 10 minutos a ver, a respirar y a ver mariposas. No, o sea, Zen. Y si es de la meditación tibetana, las enseñanzas tibetanas del Buda, verdadero budismo, hemos estudiado por años el budismo, ¿no? O sea, eso no significa nada, pero por lo menos se ha compartido, ¿no? O sea, el aspecto esotérico, ¿no? O sea, lo que es, por ejemplo, la enseñanza del maestro Samael, aún más todavía, porque la enseñanza del maestro Samael siempre ha sido la base de todos estos trabajos. El maestro Samael se esforzó por darnos a nosotros, ¿no? O sea, los principios, pero como todo en la vida no es completo, no enseñó una práctica abundante. Sí, las prácticas son abundantes, son de muchas maneras muy efectivas, pero vemos el resultado después de 50, 60 años, no hay practicantes de gnosis. Hay personas que son estudiantes de la gnosis, son simpatizantes de la gnosis, son estudiantes de la gnosis, pero no son practicantes. Así como hay muchas personas estudiantes del budismo, estudiantes del Buda, etcétera, pero no son practicantes del Buda. Una cosa es uno tener verdaderamente el conocimiento intelectual, otra cosa es tener la práctica. La práctica se traduce a algo muy simple, nuestra vida. Si uno dice que es meditador y uno no tiene para comprobarse a sí mismo que medita, entonces uno no es un meditador. Pues obviamente que todo este tipo de conocimiento está hecho verdaderamente para que nosotros lo vivamos. En fin, entonces solo podía yo experimentar o sea, en esa época de mi vida muy joven, podía experimentar muchas cosas, etcétera, etcétera, pero dije no, solo no puedo progresar. El amor solo no existe. La felicidad de uno solo no existe. No puedo verdaderamente vivir mi vida sintiéndome bien con esto, con lo otro, si no puedo compartir. En ese momento, pues una gran necesidad apareció. En el 90 apareció por primera vez la necesidad de abrir un centro de meditación, ¿no? Pero no un centro de meditación donde formal, donde existe el director y la secretaria y entonces el tesorero. Nunca he sido parte de ninguna organización. No he trabajado para nadie. O sea, no es cuestión de orgullo. He visto que todas las organizaciones fracasan. Todos los grupos fracasan. Cuando uno trabaja en esos ambientes, siempre la política, etcétera, jala uno para aquí, jala uno para allá, fracaso. Entonces, si las personas no quieren fracasar, entonces comprometen sus valores, comprometen sus principios y entonces se crea una organización que funciona
donde entonces se pierde la transparencia y se pierde el verdadero significado y se pierde entonces el verdadero propósito, ¿no? Entonces, dije, bueno, tengo que trabajar para mi ser, nada más. Yo trabajo para mi ser, y eso es lo que cada uno de nosotros debe de decir. Yo trabajo para mi ser. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a trabajar para nuestro ser. Pero una cosa es uno hacer un fin de semana, una cosa es hacer una meditación una vez a la semana, otra cosa es nosotros trabajar para nuestro ser toda la vida, confiando en nuestro ser, independientemente de lo que eso represente, ¿verdad? Porque el ser entonces nos va a poner a nosotros a aprender lo que necesitamos aprender. Entonces, él se alegra cuando le damos ese reconocimiento, porque entonces puede ser parte de nuestra vida para todos nosotros. Es lo más trascendental. Entonces, cuando nosotros aprendemos y comprendemos que el ser, o el creador, o Dios, como lo queramos llamar, es el que verdaderamente determina nuestro crecimiento, es el que determina nuestra transformación, pero para eso tenemos que nosotros tomar la decisión de trabajar para nuestro corazón. En fin, entonces pude comprobar a través de los diferentes años, tenía ya digamos, como 28, 29 años y podía ver los fracasos de las organizaciones budistas, todo, donde quiera que iba, todos los dramas, las complicaciones, etcétera, todo lo que sucede, y ver que nadie tomaba responsabilidad. Siempre era el dirigente el que tenía la culpa, siempre fue culpa de otro, que entonces, etcétera, 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 y nadie nunca tomaba responsabilidad de nada. Entonces, mi necesidad era la siguiente, dije, bueno, necesito un lugar donde pueda practicar la enseñanza. El punto ha sido la práctica. Sin práctica no hay nada. Y hasta ahora estamos comenzando verdaderamente a entender, después de tantos años. En fin, entonces necesitamos un lugar de práctica. Así nació entonces en 1990 la primera indicación de que necesitábamos crear un lugar. Entonces, ¿cómo se debería de crear ese lugar? Ese lugar se debería de crear de tal manera que no se tomara ventaja de nadie. No se debería tomar. Esos principios ni siquiera tendrían que ser contemplados. Simplemente sabía en ese momento que el centro no debería tomar ventaja de nadie. Era un lugar para compartir las bendiciones de la vida. Que cuando las bendiciones se comparten, las bendiciones crecen. Pero a mi gran sorpresa, después de tantos años, me doy cuenta de que, bueno, no todos pensamos así. Es la realidad. En fin. Entonces, un lugar de práctica. Entonces, nos enfocamos en hacernos, por lo menos, generar un nivel de práctica muy confiable para poder mantener la disciplina, para poder mantener la diligencia, para dar una buena atención. Cuando se refiere al conocimiento intelectual, obviamente que pues mucho aprendizaje de muchas maneras. Todo eso es esencial, ¿no? Y entonces en el 90 no se dio esa oportunidad, o sea, no era el momento preciso y tuve que tener mucha paciencia los próximos 8 años para que se pudiera dar, porque no iba a ser simplemente un lugar formal o convencional, tenía que ser algo diferente. En el 98 ya sucedió ese momento, cuando entonces algo en mí ya se generó un descontento en mi corazón por la necesidad de ya dedicarme totalmente a la meditación, al trabajo interior. Pero no estamos hablando de un trabajo interior así como de ponerse uno por encima de los demás o ponerse como en una posición más elevada que nadie. No, el trabajo es meditación, es transformarnos nosotros, o sea, transformar nuestra vida. Recuerdo que estaba solo. Bien, dije, voy a hacerlo. Salí,
saqué un lugar específico, un lugar pequeño, ¿no? O sea, y entonces comencé solo. Solo llegaba, cogí una mesa, un cojín, y entonces comencé a generar la disciplina de los martes, los jueves y los domingos, ir a meditar solo en ese lugar. Solo. Obviamente que tenía que pagar una renta extra, tenía que pagar una cosa esa, pero no importa, dije, bueno, yo lo que necesito es un lugar de práctica, puedo hacerlo solo. Eso es lo que verdaderamente importa. Después de los 6 meses, entonces ya le comenté a alguien y una persona le comentó a otra, y otra persona le comentó a otra, y cuando con el tiempo entonces ya comenzaron a llegar las personas, ya se comenzó a generar la experiencia de sentarnos, entonces ya comenzamos a hacer ya trabajos formales, comenzamos a impartir la enseñanza, a hacer la práctica, etcétera, etcétera. Y entonces comenzamos verdaderamente a hacer un trabajo de exploración de nuestra psicología, donde entonces teníamos que mirar detenidamente y profundamente quiénes éramos nosotros. Para eso, obviamente, que se mantenían siempre las enseñanzas presentes, ¿no? O sea, todo está disponible para nosotros, en realidad, siempre y cuando nosotros lo hagamos con la intención de crecer verdaderamente, siempre y cuando los principios y los valores estén presentes. O sea, la vida está a nuestra disposición, como hablábamos el otro día, pero esa disposición ya depende que nosotros la queramos pues, aprovechar. Y entonces comenzamos verdaderamente a hacer el trabajo, no sé, de autoexploración. O sea, entonces pasábamos noches sin dormir, decíamos dietas especiales, hacíamos trabajos entonces donde, o sea, nos pasábamos un cierto trabajo, una cierta incomodidad para nosotros que afloraran en nosotros muchos elementos, etcétera. Y bueno, y así comenzamos. Después fuimos ya mejorando esas prácticas, o sea, fuimos mejorando esas técnicas. O sea, obviamente que comenzamos nosotros desde el principio. Toda persona que llegaba al centro, ha llegado al centro, siempre le hemos dado el elemento de la conservación de la energía. Y hemos tenido muy buen resultado. Muy buen resultado. Las personas en general, obviamente que no todos, pero sobre todo las personas que han sido más dedicadas al trabajo intenso en el centro han verdaderamente llegado a apreciar la conservación de la energía creadora. Quizás ese es uno de los logros más importantes, ¿no? O sea, donde no es una cuestión, o sea, y después de eso, pues han habido muchos otros elementos que hemos, o sea, aprendido, ¿no? O sea, pero ese ha sido el fundamento, o sea, entonces se les han dado a las personas todos los elementos importantes, ¿no? O sea, del trabajo interior. La enseñanza tal como sin tergiversar ninguno de los elementos, sin cambiar nada, etcétera. Y entonces, pues ha sido un viaje, o sea, de muchas experiencias, o sea, tratando de buscar a través del planeta, porque hemos viajado mucho, ¿no? Herramientas, hemos viajado a los diferentes lugares buscando técnicas. No hemos buscado la sabiduría, porque la sabiduría no se encuentra afuera, pero sí hemos buscado técnicas, o sea, que están disponibles en las diferentes culturas. Entonces hemos podido tener la posibilidad de viajar a diferentes lugares donde hemos podido nosotros entrar en contacto con diferentes culturas y de muchas maneras tratar de rescatar técnicas que son válidas para el trabajo interior. En fin, cuando hablamos, por ejemplo, de las danzas sufi, una época que fui parte del movimiento sufi, fui parte del sikh, como se dice, es el círculo de sufis, y bueno, y fui parte de esa increíble experiencia, o sea, para aprender lo que eso significa ser un practicante sufi. O sea, y podía entonces encontrar mucha inspiración en esas prácticas. En fin, todo lo que queríamos compartir en el centro, pues tenía que primero vivirlo en carne propia. O sea, entramos en el mundo chamánico, entonces muy controversial, o sea, obviamente que siempre con la idea de que pues, cualquier trabajo que se haga pues puede
de muchas maneras, si lo sabemos utilizar, ser de beneficio para nuestro progreso. No es para todas las personas, obviamente, pero también logramos ver comprobar, hacer muchas transformaciones dentro pues, de lo que verdaderamente se nos permitía hacer. O sea, por muchos años practicamos esas cosas. Entonces, o sea, hay muchos otros elementos, ¿no? O sea, que el centro ha puesto a trabajar. La metapsicología, ¿no? O sea, trabajar con nuestra psicología, la superación de todos estos traumas y cosas que llevamos dentro, o sea, muchas técnicas, no dentro de la psicología convencional, porque la psicología convencional solamente está interesada en que las personas, pues, ¿no? O sea, funcionen, pero esta metapsicología, o sea, está interesada en que se convierta en el trampolín para el trabajo de la transformación interior, ¿no? O sea, entonces hemos trabajado mucho con esa metapsicología, ¿no? O sea, la metapsicología de los budas, etcétera, que nos ha llevado a comprender muchas cosas, ¿no? Entonces, así comenzamos, o sea, con ese interés de llegar a muchas personas, o sea, de tratar de tocar muchos corazones. Y la verdad es de que o sea, hemos podido a través de todos los años ver los cambios, o sea, que se han podido generar en la vida de las personas. Increíbles cambios, o sea, increíbles privilegios que las personas han llegado a tener. Pero también parte de ese aprendizaje ha sido que, o sea, nuestra mente, nuestra psicología, si nosotros no nos observamos, si nosotros no hacemos lo que podemos hacer en nuestro trabajo, tarde o temprano esa psicología se encargará de destruir cualquier cosa, cualquier beneficio que pueda estar disponible para nosotros. Entonces, hemos podido con mucha alegría poder compartir, o sea, muchos elementos transformadores, muchas cosas que son extraordinarias para los seres humanos, pero también con mucha tristeza hemos podido ver cómo individuos que hemos conocido, o sea, después han entrado en la prostitución, han ido a la cárcel, han robado, han hecho robos en las compañías, personas que en un momento se destacaron por el trabajo en la meditación. ¿Ya? Que si hubieran podido tener un poco más de amor, un poco más de interés en su propia transformación, pues estarían haciendo algo muy diferente, ¿no? Y muchos otros elementos, ¿no? O sea, que ya solamente con la experiencia, pues tristemente hay que comprobar. O sea, que no, a pesar de que todos tenemos la misma posibilidad y todos tenemos el mismo potencial, pero dentro de nosotros también hay elementos que son muy difíciles de comprender. Y si nosotros no verdaderamente queremos hacerlo, entonces ellos ganan. Es una guerra que tenemos con nosotros mismos. O sea, es una guerra que pues, es una guerra que es a muerte. Eh, Generalmente, o sea, si nosotros algún día llegamos a triunfar, pues entonces ganaremos la vida, pero generalmente simplemente fracasamos. Entonces eso significa la muerte, ¿no? O sea, y ya pues estudiamos, ¿no? O sea, pues, las consecuencias que eso va a traer. ¿No? O sea, muchos elementos de estudio o sea, con relación a los procesos de la muerte, etc. Pues a través de los años hemos podido ver todas esas bendiciones, ¿no? O sea, personas que han podido directamente comprobar en los puntos de la enseñanza. Y a pesar de que hemos podido comprobar los puntos de la enseñanza, no es suficiente para convencernos que debemos dedicarle nuestra vida a la enseñanza. Algo extraordinario. Hablamos de Dios, hablamos de la vida, hablamos del amor, pero le dedicamos a todo el tiempo menos a la enseñanza, al trabajo, al crecimiento. O sea, entonces, nos hemos verdaderamente como humanidad, nos hemos ido en contra de nuestro real ser. El ser es la enseñanza, el ser es el crecimiento, ¿no? O sea, el ser es el amor. Pero a nosotros dedicarle
todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, tantas cosas, menos al ser. Porque a veces, por ejemplo, decimos, bueno, es que yo voy a hacer esto por fulano, voy a hacer la otra cosa, creemos que eso es amor. Pero si el ser no está ahí, si el ser no es el que determina qué es lo que debemos de hacer, entonces ahí no hay. Eso es uno de los elementos que también necesitamos llegar a comprobar a través de nuestra experiencia. Porque dedicamos tantas cosas a nuestra vida por culpabilidad, por sentimiento de culpa, por frustración, por temor, por tantas cosas, pero nunca por amor. Otra historia, por ejemplo, que en un momento determinado me veía yo uno de esos procesos, ¿no? O sea, a través de tantos años. Otra cosa muy interesante, ¿no? O sea, que no todo ha sido triunfos. Los fracasos son comunes. ¿Ya? Entonces comenzamos el trabajo con el centro y entonces vino el primer fracaso. Entonces éramos un grupo de personas que se nos dieron todas las posibilidades, todas las herramientas, se nos dieron los recursos, se nos dieron el tiempo, se nos dio la salud, se nos dio todo. Y todos íbamos contentos, íbamos bien, íbamos haciendo. De pronto, pues obviamente que teníamos que cambiar ciertas cosas. O sea, una cosa es tener todas esas cosas, otra cosa es ya ir haciendo el trabajo correcto. Entonces, a los 5 años exactos, apareció el primer elemento. O sea, algo sucedió y obviamente que nos dijeron o me dijeron, hay que cambiar, porque no vamos muy bien. ¿Okay? Hay que cambiar, no vamos muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Nada, nadie quiso cambiar, porque teníamos una buena vida, viajábamos, teníamos la meditación a la disposición, la música, la danza, etcétera, 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 pero no se estaba haciendo el trabajo. Entonces nos dieron un ultimátum los primeros 5 años. Si no cambian, se cierra. Me siento yo un día y digo, bueno, cambiamos. Pero bueno, ese fue mi sentir personal. Cuando hicimos público, ¿no? Los cambios que se tenían que hacer, entonces pues las personas de ese momento se disgustaron. Ya entonces no era la buena vida, ya no era entonces muchas cosas que simplemente se estaban teniendo, entonces obviamente que se convirtieron en enemigos. Hasta el día de hoy son enemigos, o sea, pero son enemigos que son necesarios, o sea, son los que nos muestran, o sea, porque sin esos elementos que están en contra del trabajo, pues nunca sabríamos hacer el trabajo correcto. Entonces, hasta el día de hoy, o sea, tenemos que agradecerle a estos elementos, pues, por esa energía que nos envían constantemente, porque nos mantienen siempre recordando cuál es la virtud que necesitamos cultivar, que es el trabajo que necesitamos que hacer. Entonces, bueno, de esos elementos solamente quedamos 2 en ese momento. Que ya después nadie llegaba al centro, etcétera. Cualquier persona hubiera dicho, bueno, hasta aquí llegamos, esto es muy difícil. Pero nosotros dijimos, no, nosotros si somos dos, no importa. Vamos a seguir, a ver, lo importante es continuar la práctica. Y entonces vino el primer fracaso muy necesario, pero entonces vino un renacer. Entonces ya la segunda etapa del centro, entonces vino con mucha más fuerza, vino con mucha más entendimiento, vino con mucha más, entonces se pudo hacer un mejor trabajo. Y ese grupo entonces generó mejores frutos. Las personas recibieron hicieron un mejor trabajo. Ese grupo duró aproximadamente 10 años. 10 años. Y todo muy bien organizado, todo funcionando bien, todo muy bien. De pronto, algo comenzó a suceder, ¿no? Entonces, comenzaron a pedir dineros prestados, se comenzaron a ver ciertas cosas, o sea, de
con el dinero, o una persona que, o sea, bueno, robos en las compañías. Entonces, tuvimos que decir, así no se puede. Entonces, se disgustaron. Entonces vino otro momento donde entonces tocó básicamente hacer el cambio. Así no se puede. Bien. Después ya entonces volvimos y quedamos solos. Pero entonces ya volvimos, hubo un renacer. Creo que no fueron 10 años, fueron menos de 10 años. Después vino otro renacer. Ya en el tercer renacer, entonces ya hubo una mejor cosecha. Ya se creó un nuevo grupo, aparecieron nuevas personas y entonces se hizo un buen trabajo. Pero como todo ese trabajo, entonces aparecieron otras complicaciones. Entonces ya no fue el sexo como en el comienzo, ya no fue el dinero como en el segundo, sino ya fue la envidia la que generó los problemas. La envidia y la ambición. Entonces ya de pronto comenzaron a aparecer maestros y maestras, o sea, que querían entonces sacarle provecho a la gente, entonces hubo muchos abusos, etcétera, entonces ya hubo una catástrofe. Nuestros propios egos entonces generaron una catástrofe. ¿Por qué? Porque el poder, cuando nosotros estamos trabajando en grupo, se genera un cierto sentir de fortaleza. Cuando estamos bajo la protección de la sangha, cuando estamos bajo la protección o sea, de la enseñanza, podemos nosotros hacernos la falsa creencia de que somos casi infalibles, que porque estudiamos esto, porque estudiamos lo otro, que porque tenemos esta creencia, y entonces se cometen grandes errores. O sea, cosas que nunca uno pensaría, o para una persona, por ejemplo, que vive su vida normal, sería muy difícil cometer errores grandes, los cometemos, pero para una persona que ya comienza a hacer trabajo en sí mismo, los errores son mucho más grandes. Y sobre todo si se está trabajando con la energía creadora. Ahí esos errores son mucho más grandes, son más terribles. En fin, pero entonces ahí ya la envidia, o sea, la envidia y la ambición entonces hicieron aparición. Entonces vemos cómo a través de los años hemos aprendido. El centro es un lugar de aprendizaje. O sea, pero, ¿qué se aprende? No es de prender la velita y que todos somos angelitos y que entonces aquí solamente estudiamos un libro o el otro libro. Eso no sirve de nada. Lo que necesitamos aprender es en nosotros, nuestra psicología, qué es lo que hay en nosotros, quiénes somos verdaderos. Entonces, ese ha sido el verdadero aprendizaje, ¿no? O sea, a través de todos los años no es la filosofía, sino ver que cada ser humano tiene la opción de escoger ir como un buen hombre, como una buena mujer, como un hombre sano, como una mujer sana, decentes, limpios, haciendo las cosas, o sea, haciendo todo este tipo mejor dicho, de bajezas de todo tipo, porque vemos que en esta sociedad donde vivimos, ¿no? O sea, es las drogas, es el alcohol, es la prostitución. En el centro hemos tenido prostitutas que han venido, que han querido aprender la enseñanza, alcohólicos, drogadictos, de todo. Pues el aprendizaje no está solamente en tener la enseñanza. El aprendizaje está en nosotros experimentar directamente nuestra psicología y entender qué es lo que tenemos que evitar. Ahora, para eso necesitamos desarrollar una gran fortaleza. La fortaleza porque cuando estamos nosotros
activando todos estos elementos psicológicos, entonces son inteligentes. Toda nuestra psicología es inteligente en el sentido de que va a crear una guerra en nosotros. Aparece una verdadera guerra, una guerra amigable, porque el ego no se deja ver como algo violento, como algo que está en contra de lo que estamos haciendo. Al contrario, el ego le gusta sentarse a meditar, el ego le gusta ayudar a fulanito, el ego le gusta ayudar a fulanita, etcétera, etcétera. Todos esos elementos se dan, ¿no? Pero al no tener una guía correcta, o sea, al no tener un interés correcto, ¿no? O sea, al no tener una visión correcta, entonces vemos que todos los maestros, el trabajo de los maestros ha fracasado no porque la enseñanza esté equivocada, porque nosotros no sabemos crear las condiciones apropiadas para crecer, porque ese es nuestro trabajo. Necesitamos crear una vida que nos asista y que nos ayude a nuestro propio crecimiento. Pero necesitamos dedicarle nuestra vida al trabajo. Es algo que todavía, a pesar de que existen tantas cosas y que hemos escuchado tantas cosas, muy raro encontrar a alguien que se dedique al trabajo interior. Pero no es de que uno se aísle y es de que uno entonces ya que se crea mejor o que entonces ya no se vaya. No, el trabajo interior significa que tenemos que salir al mundo y entonces ser parte activa de la transformación de los demás. Eso es trabajar en el trabajo interior. Si uno contiene la enseñanza, si uno considera al Maestro Jesús como su maestro, pero no estamos hablando de simplemente ir a predicar una palabra, etc. No, o sea, estamos hablando del conocimiento esotérico. Entonces, si nosotros consideramos de que el maestro es nuestro maestro, entonces seguimos el ejemplo del maestro, ¿ya? Y si consideramos que el maestro Samael es nuestro maestro, seguimos el ejemplo del maestro Samael. El maestro Samael se caracterizaba porque se le dedicó toda su vida a la enseñanza. Pero ¿en quién confiaba el maestro Samael? En su ser. Su ser es su ser. Y todos tenemos nuestro ser. Obviamente que ahora han aparecido todo este tipo de organizaciones, todo este tipo de movimientos, etcétera, pero ninguno está interesado en el ser. Si fuera así, hubieran muchos lugares de práctica, muchos lugares de aprendizaje verdadero. Entonces vemos que nos refugiamos, nos escondemos detrás de muchas filosofías, ¿no? Entonces, a través de los 22 años, hemos aprendido, pero ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido quién somos nosotros verdaderamente. Y al vernos nosotros reflejados en nuestras acciones, en nuestros logros, en nuestros fracasos, entonces eso es lo que necesitamos interiorizar y necesitamos entonces poner en práctica. Entonces, si vemos a alguien que desperdicia su vida en cosas absurdas, bueno, o seguimos el ejemplo o no seguimos ese ejemplo. Si conocemos a alguien que trabaja consistentemente en su práctica, entonces, pues ese ejemplo lo podemos seguir. Si otra persona está vendiendo sueños o fantasías, pues entonces podemos seguir ese ejemplo o podemos hacer algo diferente. Podemos nosotros morirnos como personas comunes y corrientes, con las frustraciones, con los fracasos de la familia y de fulanito y de fulanita y los 3 divorcios y las 4 traiciones y entonces que no me lo hizo y que se lo hice. Podemos morir con esa historia o podemos morir con una historia diferente, donde entonces le dedicamos nuestros recursos, le dedicamos nuestra atención, pero todo eso, en medio de todo eso está el amor. Entonces, querer verdaderamente experimentar lo que es el amor. Entonces, esforzarnos por crear relaciones donde verdaderamente hay amor.
Pero no estamos hablando de las relaciones o sea, fraternales o familiares. No, necesitamos una pareja para trabajar, para conocer lo que será. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del amor, las parejas todas se unen muy ilusionadas, buscando, o sea, y entonces lo único que se conoce después de todo eso son tragedias. Tragedias. Un practicante, un hombre, una mujer que medite, ¿qué tragedias pueden tener? No tiene sentido. Una persona que sea honesta consigo mismo, su vida no será una tragedia. Entonces, ese ha sido el mensaje. Y ese mensaje ha generado mucho disgusto. ¿Por qué tenemos que ser un fracaso en la vida? ¿Por qué? ¿Por qué justificamos los fracasos? ¿Por qué justificamos la ignorancia? ¿Por qué justificamos todos los vicios, todas las perversiones? ¿Por qué? ¿Qué ganamos nosotros? Bueno, ahí está el interés, está el placer de ser un perverso, un pervertido, una pervertida. Eso es placentero. Entonces vemos que el mensaje del centro de meditación ha sido eso. Que en nuestra vida podamos mostrar que no somos un fracaso. Que nos podamos levantar. Uno de los lemas que nosotros compartimos, que creemos las personas comprenden y viven hasta cierto nivel, ya depende si lo quieren llevar a la experiencia completa de su vida, pero uno de los lemas que todavía no lo hemos perdido es todas las mañanas, cuando nos levantamos, debemos de preguntarnos, ¿soy más inteligente hoy que ayer? ¿Soy más inteligente hoy que ayer? Si nosotros nos hacemos esa pregunta, entonces pueden suceder dos cosas. Sí, si decimos sí, entonces sigamos así, vamos muy bien. Pero si decimos no, entonces tenemos que hacer muchos cambios, grandes cambios. El dolor del fracaso no está en el fracaso. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida, estamos hablando de todos, porque siempre todos tenemos una parte, o sea, el fracaso, por ejemplo, del trabajo interior, no está en el fracaso mismo, porque los fracasos son importantes, los errores son importantes. El fracaso duele, ¿por qué? Porque vemos corazones que tienen un potencial extraordinario que ni siquiera nosotros tenemos y no lo aprovechan, no lo valoran, no lo comprenden, no lo entienden, etc. Entonces vemos que ese es el verdadero sufrimiento. Cuando nosotros compartimos, cuando se comparte, en realidad no estamos interesados en crear un movimiento grande de miles de personas, etcétera, etcétera. Lo que estamos tratando verdaderamente es de salvar un alma. Una sola. Si estudiamos, ¿no? O sea, los grandes maestros, solamente el Buda tuvo la increíble buena fortuna de tener muchos discípulos que alcanzaron la iluminación. Es uno de los maestros que ha tenido ese privilegio. Después del Buda, ni siquiera el maestro Jesús tuvo muchos discípulos que alcanzaron la iluminación. No todos sus discípulos o apóstoles alcanzaron la iluminación. Entonces, estamos hablando de que es muy difícil y de ahí han venido otros maestros al planeta que han dado una enseñanza impecable y sin embargo nosotros no hemos podido cristalizar esos resultados. Pues vemos que se hace muy difícil de hacerlo. Entonces vemos que nosotros, si podemos nosotros lograr, por lo menos trabajar en nosotros y rescatar nuestra propia alma, entonces será un trabajo muy bien hecho.
Al rescatar nuestra propia alma, podremos nosotros tratar de ayudar a otros a rescatar su alma. Entonces, si nosotros sentimos tristeza por nuestra alma, por no ver esa realidad, eso hecho realidad, entonces, si no sentimos tristeza, pues no estamos haciendo un trabajo. Todos nos debemos de sentir diariamente que estamos desperdiciando el tiempo. Si no experimentamos el amor en cada célula de nuestro cuerpo, entonces no estamos haciendo bien el trabajo. Si no estamos nosotros comprendiendo más profundamente las cosas, entonces no estamos haciendo bien el trabajo. Entonces el trabajo del centro es ese, ¿no? O sea, el de que hay que luchar por una alma. Pero, ¿cuál es esa lucha? Hay que darle al alma todas las herramientas posibles, todas las herramientas que están disponibles. Pero hay muchos elementos, ¿no? O sea, tratar de crear esa integración para que las almas, para que las personas que estén disponibles, entonces puedan poner a funcionar en su vida, ¿no? O sea, pero entonces ya nos toca a cada uno de nosotros ponerlo a trabajar en nuestra vida. Pero somos perezosos, somos cómodos, por $10 hacemos muchas cosas, por estar entretenidos perdemos todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, la lucha ya entonces es casi imposible, ¿no? O sea, ya digamos, lograr ese propósito cada día se hace más difícil. Los sentimientos de culpa, las frustraciones, o sea, los sueños frustrados, las fantasías que tenemos, todo eso es un impedimento, ¿no? O sea, para esto. Entonces, hoy estamos cumpliendo 22 años. Y hay muchas otras experiencias, o sea, experiencias de todo tipo, ¿no? O sea, que hemos podido ver. Pero una vez escuchando a uno de mis instructores, decía que le dedicó toda su vida a su práctica. O sea, y estamos hablando de una práctica intensa, ¿no? Decía, si cuando yo me muera, puedo lograr que 5 personas, 5, comprendan lo que estoy enseñando, moriré contento. Digo, yo me decía a mí mismo, wow, 50 años y todavía no tiene 5 personas que entiendan lo que se está tratando de hacer. Entonces esto está muy difícil. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo este trabajo, ¿no? O sea, entonces, si nosotros, si una persona llega a comprender lo que nosotros estamos tratando de hacer, entonces nos damos para hacer. Pero la realidad es de que ya, ¿se dio? Cada uno de nosotros es el ejemplo. ¿No? Somos simplemente la semilla. Entonces, por lo menos ya en cada uno de nosotros existe el potencial. Ahora, ¿qué tan disponibles estamos nosotros para hacerlo? Hoy no puedo, mañana tampoco, es que es muy caro, es que no sé qué, es que camino mucho, es que quiero dormir hasta las 10, es que fulanito me dice otra cosa, y así. Entonces tenemos 1.000.000 de excusas nosotros para no hacer el trabajo, o sea, para no tomar esos pasos, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de locura, como leíamos en el texto original. Esta inspiración nació en un momento de locura. Hay 2 tipos de locura. Entonces, todos somos locos porque le dedicamos nuestra vida a todas esas cosas. Y nos da gusto, ¿no? O sea, hacer todo lo que hacemos. Pasamos por las mismas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y está el loco que dice, no, o sea, yo voy a hacer algo diferente. Algo que nadie hace, ¿no? Ni tenemos que ser esclavos de la tarjeta de crédito, ni del trabajo de 9 a 5, ni de la familia, ni de los amigos. No somos esclavos de nada. Eso es otro tipo de locura, ¿no? Pero ese tipo de locura es el que nos va a dar a nosotros, nos va a llevar a nosotros a hacer el trabajo correctamente. No estamos hablando de simplemente dejar, soltar las cosas. O sea, todo se suelta. Si nosotros hacemos el trabajo, todo llega a su momento. Pero si llevamos 20 años y todavía estamos metidos en lo mismo, y si llevamos 30 años y todavía estamos pensando en lo mismo, entonces nunca hicimos el trabajo. Nadie cree que nos vamos a morir. En una ocasión, por ejemplo, estábamos en una meditación y de pronto se le hizo una prevención a alguien
Le decimos a alguien, no sé, ten cuidado porque puedes ir a la cárcel. La persona en ese momento dice, uy, claro, sí, la cárcel. 6 meses pasaron y a la cárcel fue a dar. Pero así somos nosotros, ¿no? O sea, la vida siempre nos da a nosotros, nos previene, nos ayuda a prevenir los grandes errores. Pero nosotros no, o podemos ver, por ejemplo, que todos recibimos regalos que no son normales. Una vez que una persona toma la decisión de hacer el trabajo interior, recibe Dharma, un Dharma que es extraordinario, es especial, para que pueda lograr hacer el trabajo. Pero con ese Dharma o con ese buen karma o con ese premio que nos dan por querer hacer el trabajo, lo hacemos algo que básicamente lo hacemos como la base de crear más complicaciones en nuestra psicología. Nos volvemos más perversos. Entonces, la vida no nos puede dar muchos premios o la vida no nos puede dar muchos regalos. ¿Por qué? Porque si nos los diera, nosotros los tiraríamos pensando que son como otra cosa normal del diario vivir. Si nosotros no nos ganamos, o sea, los logros sudando, sacrificando, llorando, esforzándonos, no los vamos a apreciar. El logro más grande es de llegar a experimentar la conciencia, entender lo que es conciencia, entender lo que es, porque la conciencia es lo mismo que el amor. La conciencia es lo mismo que el ser. La conciencia es lo mismo que la luz. Entonces, cualquier cosa que estemos buscando, pues está en lo mismo, ¿no? Entonces, a través de los 22 años, ¿qué hemos hecho? Simplemente porque, pues estos son anécdotas nada más, pero puedo decir en mi propia experiencia que he estado 22 años en el centro, todos los días, sentado, disponible a hacer el trabajo. En medio del dolor de cabeza, de la diarrea, de que fulanito no me quiere, de que fulanito se disgustó, etcétera, etcétera. 22 años. Lo único que he podido yo decir en mi experiencia es de que hemos podido tener continuidad en el trabajo. Si nosotros logramos en nuestra vida tener continuidad en algo, podremos nosotros lograr el propósito. Eso disgusta. Eso disgusta porque cuando vemos a alguien haciendo algún tipo de trabajo en sí mismo nos disgusta. Entonces, normalmente, pero esas son las virtudes. Las virtudes necesitan una dedicación completa, una dedicación total. No es para nosotros mostrarnos ante los demás que somos mejores, no. Pero esas virtudes son las que dan la cara por nosotros. Esos valores son los que dan la cara por nosotros, los que nos defienden. Porque llegará un momento donde vamos a estar en medio de las situaciones más difíciles y nuestros únicos protectores y nuestros únicos defensores serán nuestros propios valores. O sea, cuando podamos nosotros algún día decir que hemos sido honestos, la honestidad no solamente es del dinero, la honestidad es más importante con relación a nuestra práctica, con relación a nuestro crecimiento, con relación a nuestras experiencias. Cuando hemos sido honestos, cuando podamos llegar algún día a decir que hemos sido honestos, que no hemos dejado un día sin hacer el trabajo que necesitamos hacer. Otra anécdota muy importante que es necesaria para escuchar y para nosotros aprender algo. Tenía como unos 23 años, ¿no? O sea, en esa época. Y ya podía meditar 1 hora diaria, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, 1 hora diaria sin problema. Me levantaba todos los días, no había conflicto, todos los días, 1 hora diaria. Eso era normal. De pronto llegó un momento donde me empecé a sentir muy bien.
sentía el gozo de que Ananda, lo que se llama Ananda, que en la meditación entonces uno comienza a experimentar un gozo especial que la meditación trae. O sea, y entonces ya sentía ese gozo, o sea, de estar en contacto conmigo mismo, o sea, con la meditación, etc. Y recuerdo que un día no medité, un día me quedé así, sin meditar. Y así, cuando pasaron 3 meses, son los únicos 3 meses de mi vida que no he meditado. Pasaron 3 meses. 3 meses, cuando a los 3 meses empecé a ver mi mente que estaba toda distorsionada, dije, uy, necesito meditar. Y me di cuenta que habían pasado 3 meses. Cuando me senté a meditar, no duré 10 minutos tranquilo. No pude sentarme por 10 minutos. Me tomó, después de eso, años para volver a meditar 1 hora. Después me tocó, mejor dicho, eso tocó hacer de todo. Cuando logré 1 hora dije, nunca más. Hasta que llegó un día donde logré 4 horas. Ya después, entonces, mientras no pare uno el esfuerzo, entonces han habido días donde pues, han habido más horas. Pero 4 es como, digamos, la meta que un meditador debe de tener en meditación. 4 horas. Para lograr 4 horas, algo tiene que suceder, porque es parte del aprendizaje. Tenía 2 hijos, ¿no? Tenía un hogar que mantener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que siempre siendo, ¿no? O sea, manejaba yo todas las finanzas, todo, o sea, normal. Llegó un momento en que no tenía nada, no tenía un peso, no tenía $1, pero tenía 4 horas de meditación. En ese momento, la que era mi esposa en ese momento, pues, no sabía. O sea, yo simplemente todo funcionaba normal. Yo no tenía que decirle había dinero, no había dinero. Yo siempre he cumplido con mis obligaciones, siempre, nunca he fallado en eso. O sea, nunca he fallado, o sea, siempre he sido muy exacto en todas esas cosas. Pero llegó el día que no tenía nada. No había, era miércoles, ya el viernes había que comprar comida, no había para comprar comida, pero tenía 4 horas de meditación. En ese momento tuve que tomar una decisión. ¿Qué hago? Entonces me siento a meditar. Digo, tengo solamente 2 opciones. Una, sigo meditando a ver qué me dice mi corazón. O la otra, me preocupo y empiezo a buscar un trabajo. Y empiezo a andar por la calle y empiezo a hacer muchas cosas. Entonces dije, no, me voy a sentar. Y me senté. Al final de esas 4 horas sentí como que, qué descanso, medité otras 4 horas. Y ese mismo día alguien me llamó, alguien dijo, hay que hacer esto, tengo un trabajo para ti. Y el lunes siguiente estaba trabajando. Y pude resolver todas las necesidades sin ningún problema. Pero, ¿cuál es el punto? La meditación solo da resultados si nosotros nos llevamos a ese punto extraordinario de la confianza total en la vida, donde ponemos todo en juego, porque en realidad la vida es la que maneja todo. O sea, todo lo que nosotros conocemos en realidad es la vida la que maneja todo. Nosotros no manejamos nada, porque nosotros queremos manejar las cosas, pero si nosotros hacemos el trabajo en nosotros mismos, podemos hacer eso. Si nosotros no hacemos el trabajo nosotros mismos, no se atrevan, porque no les va a llegar las cosas que están buscando. Tenemos que ser honestos en el trabajo nosotros mismos. Si uno quiere hacer las cosas a medias y a veces sí y a veces no, nadie lo va a lograr, porque es obviamente que nuestra propia conciencia nos va a decir que no es posible, ¿cierto? Entonces, hasta ese punto tenemos que llegar. Cuando nosotros hablamos ya del fruto, del esfuerzo, o sea, tenemos que llevarnos a momentos muy aparentemente críticos, peligrosos en nuestro llamado bienestar, en nuestra llamada vida, para poder nosotros lograr
O sea, tener esa relación entre nosotros y nuestra propia conciencia. Y hasta el día de hoy, nunca hay un día, no hay un día que podamos decir, bueno, o sea, o personalmente, que sé lo que va a suceder mañana. No es posible. Pero no es simplemente eso, es la verdad. No hay, o sea, no hay un plan de retiro, no hay un plan de no sé qué, nada, no hay nada. ¿Por qué? Porque si mi ser no puede hacer eso, entonces, ¿quién lo puede hacer? Entonces, tenemos que practicar mucho, confiar en el ser, pero confiar si queremos hacer el trabajo, ¿no? Entonces, trabajar en nosotros mismos diligentemente. Dejar de comprometer nuestros valores. Tenemos que ser radicales. Nunca, nunca hacer nada que vaya en contra de nuestros propios principios. Uno de los primeros trabajos que un día que me estaba trabajando, estaba muy joven, llego a la oficina de mi jefe y yo me observo y digo, yo no quiero ser como mi jefe. En ese momento fui a mi escritorio, escribí una carta y renuncié. Desde ese momento no volví a trabajar para nadie. No quiero ser como mi jefe. Pero, ¿qué es lo que nos da a nosotros la fortaleza para nosotros tomar esos pasos? Es nuestra propia práctica. Si nosotros nos sentamos con nosotros mismos honestamente y decimos, necesito mejorar como ser humano, necesito crecer, necesito transformarme, necesito conocer quién soy. Necesito de pensar que soy un alma de Dios que vino caída del cielo y entonces tengo alitas de ángel. No, necesito dejar de tener esa idea. Necesito conocer cuáles son mis verdaderos errores, cuáles son mis verdaderos defectos, ¿no? Y entonces mirarlos y darme cuenta de que uno no tiene absolutamente nada que se pueda llamar bueno. Entonces, si nosotros verdaderamente nos interesamos y nos arrepentimos, porque en realidad cuando hablamos del arrepentimiento, no es ese arrepentimiento de la iglesia que uno se da 3 golpes de pecho y ya, no, o sea, hay que meditar mucho. Porque el arrepentimiento viene cuando nosotros hemos desperdiciado nuestra vida en cosas absurdas. Si uno se arrepiente, dice, ay, Dios mío, madre mía, he desperdiciado lo mejor de mí. Desde mi juventud hasta el día de hoy, me arrepiento de eso. Permíteme hacer el cambio que necesito hacer. Entonces comienzan a tomar pasos. Y entonces uno le comienza a robar el tiempo a la pereza, le comienza a robar el tiempo a las cosas, y le comienza a sacar. Y entonces necesita uno ir soltando muchas cosas. Le toca a uno soltar la buena fama, le toca soltar, no sé, muchas cosas. Le toca a uno dejar de, no sé, de tener posiciones importantes, dejar de tener privilegios. Algo que siempre hemos practicado en el centro de meditación. Nosotros viajamos a todas partes, hacemos muchos retiros, hacemos 22 años haciendo retiros de meditación. De todos esos años, desde el momento en que el centro de meditación fue fundado, no ha habido un fin de semana que no se haga una actividad en el centro o que tenga que ver relacionado con el centro. Y si no se está haciendo una actividad en la casa por descansar, se hace algo que esté relacionado. 22 años. ¿Cuántos fines de semana pueden haber en 22 años que no se han desperdiciado hasta el día de hoy? Esa ha sido la insistencia. Bueno, eso es algo para aquellos para las personas que quieran, o sea, que se quieran sentir, que aprovechar al máximo su experiencia. Todo este tiempo, estos fines de semana, o sea, desde el viernes hasta el domingo, y si no una cosa, la otra cosa, y la otra meditación, y una práctica, entonces esto, lo otro, y haga limpias el colon, haga algo. Haga algo, porque hay que hacer algo. O sea, pues uno, por lo menos una vez al año debe limpiarse el colon, o sea, muchas cosas. Hemos hecho enemas de café, mejor dicho, hemos hecho dietas con las plantas en el Amazonas, hemos ido a las montañas a caminar, hemos dormido con temperaturas bajo cero,
nos hemos bañado en la playa y hemos llamado a la diosa del mar. Todo es parte. O sea, todo eso es parte. Pero entonces, de 22 años, el lema ha sido no desperdiciar ningún fin de semana. ¿No? Y todos los recursos deben de ser puestos a nuestro crecimiento. Entonces, claro, eso contiene el bienestar de los demás. Siempre. El bienestar de los demás, pero podemos buscar el bienestar de los demás más el trabajo. Podemos tener buenas relaciones sentimentales más el trabajo. Podemos hacer muchas cosas más el trabajo interior. El trabajo interior nunca debe de ser esto o lo otro, porque el trabajo es todo en la vida es parte del trabajo interior. Hasta que hacemos, no sé, llegamos nosotros a tener una muy buena comprensión de todo. Pero al final de todo, sí, pasan las experiencias, hermosos seres humanos, todos somos hermosos en esencia, ¿no? Pero claro, al final lo que queda es solo una cosa. Que podamos decir, nos hemos mantenido, hemos hecho, hemos tenido la continuidad, hemos tenido la dedicación, nos hemos comprobado que podemos nosotros dedicarle nuestra vida a algo que tiene verdaderamente sentido, que no nos hemos dejado influenciar por nuestros propios pensamientos o por las cosas del mundo, etcétera, que hemos podido mantener un balance, que nos hemos hecho más saludables, que somos más flexibles, que somos más inteligentes, que somos más pacientes. O sea, no vamos a ser esos maestros como nos imaginamos sentados de un árbol comiendo uvas, o sea, y ¿no? Hablando cosas inefables. No lo vamos a hacer. Pero podemos ser seres humanos con que podemos sentir una gran satisfacción de caminar por esta tierra y de, o sea, y de decir, bueno, hoy siento amor verdadero. No el amor sentimental y romántico que uno pone la canción y entonces ya siente que es amor. No, el amor. Y entonces, y querer verdaderamente, entonces dedicarle esta fuerza a todas las personas para que logremos todos esa libertad de ser. Hasta que podamos, o sea, todavía existe la esperanza. Como dice el dicho, ¿no? O sea, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás el planeta todavía haya alguien o algo que esté interesado en hacerlo, ¿no? Que esté interesado en cambiar. Entonces, son 22 años, obviamente, de trabajo, o sea, de experiencias, de oportunidades, ¿no? O sea, pero queremos seguirlas compartiendo, queremos seguir creciendo, queremos seguir hacer un mejor esfuerzo, porque cada día que pasa, pues vamos madurando, vamos creciendo, vamos haciendo mejores cosas. Entonces, esta charla de hoy está dedicada a todos ustedes, porque todos ustedes son los que se merecen el resultado de todos estos trabajos. Para eso estamos aquí. O sea, son ustedes los que se merecen recibir todas estas bendiciones. Y bueno, esperamos poder lograr volver en un momento determinado a estar juntos, ¿no? O sea, todos para poder seguir asistiendo, o sea, contribuyendo a ese crecimiento para darnos la palmadita en la espalda y decir, no, sí podemos, sí se puede, sí es posible, o sea, sí vale la pena, ¿no? Entonces, esta dedicación, todo esto que hemos logrado en estos años, en este momento lo compartimos con ustedes, llévenlo a su corazón, o sea, y pídanle a su corazón que, o sea, de alguna manera, pues, todos esos regalos que hemos recibido a través de los años, ustedes también lo reciban, simplemente porque estamos conectados a través de esta experiencia. Un abrazo para todos. Entonces, continuamos. Gracias, Albert. Buenas noches. Gracias. Gracias. Se cuidan. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Un Saludos. abrazo, Víctor. Nos hablamos. Muchas gracias. Gracias. Ok, se cuidan. Gracias, maestro. Muchas gracias. Abrazo Feliz de semana para Batana. todos. Adiós. Un abracito, Artemisa. Hoy, maestro, mejor unas gracias, maestro. Chao, Arte. Con gusto, se cuidan. Rico, seguro. Guau. Claro que Gracias. sí. Chao. Hoy se ven muy bien todos. Muchas por tanto. Listo, listo.
Ok. Chao, chao. Chao, chao. Felicidades. Gracias.